Muy buenas noches, que Dios le bendiga, que Dios le guarde siempre, que Dios haga resplandecer su rostro sobre su vida. Eh, el Espíritu Santo colocó en mi corazón que haga referencia a una pequeña porción de enseñanza. Y bueno, la enseñanza es la siguiente. Nosotros, desde el tiempo que comenzó la pandemia, empezó a avanzar el tema de la pandemia, ¿verdad? Ocurrió un hecho fortuito. ¿Qué significa eso? Que entramos en un periodo en la cual el hermano entregará al hermano. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. En otras palabras, entramos en un tiempo de confusión. ¿Recuerdan ustedes la Torre de Babel? Cuando Dios confundió sus lenguajes. Eh, bueno, se da a entender que cada uno se creó un idioma distinto entre uno y otros, por ende se separaron. Pero en el fondo, dentro de esa circunstancia, lo que nos enseña la palabra de Dios, que por causa de que ellos no se entendían, porque ya no pensaban lo mismo entre ellos, no lograban colocarse de acuerdo. Por tanto, a eso se le llama el tiempo de confusión. Y ese ocurrió cuando estaban construyendo la torre de Babel. Hubo esa confusión entre las personas, en los cuales se distanciaron los unos de los otros. Así también está ocurriendo hoy en día en este tiempo. Llegó un tiempo de confusión en la cual se ha estado distanciando los hermanos unos de los otros. Y como cada uno cree tener la razón, cree tener la verdadera doctrina de Cristo, cree tener la razón en sí, dependiendo de sus propios credos, terminan dividiéndose o separándose o distanciándose entre unos y otros. A eso se le llama el tiempo de la gran confusión. Bueno, la palabra de Dios dice de que Jesucristo no vendrá sin que antes venga la gran apostasía, ¿verdad? Y sea, pero primero tiene que ser primero desechado de todos, ¿ya? Entonces dentro de eso, eh, lo que nos hace mención esta pequeña enseñanza es justamente que en aquel tiempo de Babel hubo esa gran confusión, así también ahora, el año 2024, viene esta gran confusión. El gran tema y la enseñanza es la siguiente. El Señor Jesucristo dijo que cuando venga esa gran confusión, los hermanos se pelearán contra sus propios hermanos y se entregarán unos a otros. Los hijos estarán en guerra contra los padres y los harán morir literalmente, y no solamente literalmente, sino que espiritualmente. Las ovejas estarán contra sus pastores, contra sus mentores, contra sus guías espirituales o contra sus padres espirituales y los harán morir. Y viceversa. Los padres estarán contra los hijos y los harán morir. Eso es literal y también de forma espiritual. Cuando estoy hablando de literal, estoy hablando de guerra de familias. ¿Ya? A eso me refiero de forma literal, no que un padre saque un arma y dispare contra su hijo. No, 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 no. Estoy hablando de literal con respecto a la familia de sangre. Y cuando hablo de espiritual, estoy hablando de la familia de fe, para que usted pueda entenderlo. ¿Ok? Entonces, dentro de esta gran situación, el Señor Jesucristo nos dijo, oigan, mucho cuidado porque va a llegar ese gran momento de la confusión, ya donde van a estar todos confundidos, nadie va a saber cuál es la verdadera religión, nadie va a saber qué es lo correcto, sino que va a estar todo un caos en la tierra. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús. Bueno, en su palabra dice, en la palabra de Dios habla de que Dios cuando miró la tierra y cabalgó sobre querubines, debajo de la tierra estaba todo un caos, todo un desorden, o sea, una gran confusión. Entonces, cuando esté esa gran confusión, el Señor Jesucristo dijo, ok, el que en medio de esa gran confusión que esté en la tierra, el que logre perseverar hasta el fin, este será salvo. Vuelvo a repetirlo porque esto es muy delicado. Cuando llega ese gran acontecimiento de la confusión, de que nadie podrá estar de acuerdo entre uno y otro, sino que siempre habrán desacuerdos entre uno y otro, se van a terminar separando entre uno y otro por no llegar a un acuerdo. Por tanto, se entregarán a muerte, espiritualmente hablando, ¿verdad? Entre familiares y entre hermanos de la fe. Entonces el Señor Jesucristo dijo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora la gran pregunta es, perseverar hasta el fin. ¿Pero perseverar en qué? ¿En qué hay que perseverar? Porque el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok, correcto, se entendió. Pero perseverar en qué? Y la palabra de Dios a nosotros nos enseña, ¿verdad? En el libro de segunda de Juan capítulo 1,
de versículo 4 al versículo 11, aquel que persevere en la doctrina de Cristo, el Espíritu Santo permanece en esa persona. Pero aquella persona que no persevera en la doctrina de Cristo, esa persona no tiene al Espíritu Santo dentro de él. Por tanto, cuando el Señor a nosotros nos dice, el que persevere hasta el fin de su vida, que eso significa hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando habla de que la persona debe perseverar hasta el fin, está hablando que es hasta el fin de su vida. Por tanto, se lee, aquel que persevere hasta el fin de su vida será salvo. ¿Ok? ¿Nos queda claro? Sí, Señor. Ahora, ¿perseverar en qué? Perseverar guardando la doctrina del Señor Jesucristo. Por tanto, se entiende la enseñanza, diría de esta forma. El que persevere en la doctrina de Cristo hasta el fin de su vida, éste será salvo. Amén. ¿Y cuál es la doctrina del Señor Jesucristo? Es el amor. Jesucristo, recuerda lo que dijo. Referentemente, dijo de esta forma, ¿quién es mi madre y mis hermanos y mis hermanas? Miró a su discípulo y dijo, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Se entendió? Todo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El guardar los mandamientos de Dios. Así lo hace mención también, segunda de Juan, ¿verdad? Lo que le acabo de hacer mención, que la doctrina de Cristo es el amor, y ese amor está representado en los 10 mandamientos del amor. Por eso se denomina que es la ley del amor, o son los mandamientos del amor. Porque los 10 mandamientos se resumen en amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amén. Entonces el Señor Jesús cuando nos advierte nos dice, ustedes que son verdaderamente mis discípulos, ustedes sabrán que son verdaderamente mis discípulos si tuvieran amor entre unos con los otros. ¿Qué significa con eso? Que cuando el Señor a nosotros nos dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, yo le expliqué qué significa el que persevere en la doctrina de Cristo hasta el fin de su vida, este será salvo. Entonces, para aclararle bien este tema, lo que nos indicaría a nosotros, nos dice esto, el que persevere en el amor hasta el fin de su vida, este será salvo. El que guarda los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque eso es permanecer en el amor. El que guarda los mandamientos de Dios permanece en el amor. Por tanto, el que permanece en el amor hasta el fin de su vida, este será salvo. Esta es la pequeña enseñanza que quería entregarle para usted, para que tenga esa claridad en qué tiempo estamos. Estamos en el gran tiempo de la confusión. ¿Ok? Entonces el Señor nos dice, cuando llegue ese gran tiempo de la confusión, el que persevere hasta el fin de su vida en la doctrina del Señor Jesucristo, que eso es el amor, esta persona será salva. Así que espero que este granito de arena de conocimiento le pueda llegar a su vida. Y anhelo en mi corazón que Dios se lo vaya entregando a las personas que realmente lo necesitan. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde siempre y un abrazo esperando que esto le sirva. Bendiciones. Chao, chao.